Esta es la extraordinaria historia de una mujer musulmana que experimentó un viaje extraordinario, un regreso de la muerte transformada, con un mensaje profundo e inquietante del cielo. Su historia es una historia de fe, familia y una revelación que te dejará atónito. Vamos a sumergirnos en ella. Mi nombre es Jane, y nunca en mi imaginación más descabellada pensé que enfrentaría la muerte con tan solo 47 años. La vida parecía estable y predecible, incluso con sus obstáculos ocasionales. Vivía en Cedar Rapids, Iowa, en una acogedora casa de 2 pisos llena del ajetreo diario de mis 2 adolescentes, Max y Lily. Las paredes de nuestra casa vibraban con risas, discusiones y la calidez de la vida familiar cotidiana. Mi esposo, Ahmed, era mi ancla, mi confidente y el compañero con quien había construido una vida de amor y confianza. No éramos ricos, pero no necesitábamos serlo. Teníamos una vida sencilla y cómoda. Pensé que entendía los ritmos de la existencia y mi lugar dentro de ellos. Mi fe, profundamente arraigada en mi educación musulmana, fue una piedra angular de mi identidad. Moldeó la manera en que veía el mundo y cómo afrontaba los desafíos de la vida. Crecí en un hogar musulmán devoto, la mayor de 4 hermanos. Mis padres, originarios de Lahore, Pakistán, se enorgullecían de su cultura y religión. Eran firmes en su creencia, inculcando en mí una profunda reverencia por la oración, el ayuno y la sumisión a la voluntad de Dios. Estos no eran meros rituales, eran hilos que tejían la trama de la vida diaria de nuestra familia. Como la mayor, asumí la responsabilidad de dar ejemplo. Mis padres eran estrictos pero amorosos, y nos guiaban con mano firme pero paciente. Los días de nuestra familia estaban marcados por oraciones compartidas, comidas y alegres celebraciones de Eid. La fe era el pegamento que nos mantenía unidos y, naturalmente, se convirtió en algo central para mi identidad. Con el tiempo, mi fe se convirtió en algo profundamente personal. No se trataba solo de defender las enseñanzas de mis padres, se convirtió en mi brújula moral, guiando mis decisiones y dando forma a mis aspiraciones. Cuando conocí a Ahmed durante mis años universitarios, sus valores reflejaban los míos, y nuestra fe compartida se convirtió en la piedra angular de nuestra relación. Juntos, construimos una vida de amor y propósito, criando a Max y Lily para que respetaran nuestras tradiciones y vivieran según las enseñanzas del Islam. Mi mundo giraba en torno a mi familia, mi trabajo como administradora escolar y mi participación en nuestra mezquita local. La vida se sentía plena. Creía que estaba en el camino correcto. Entonces llegó un día que lo cambió todo. Era una fría mañana de invierno, como innumerables otras antes. Nuestra casa vibraba con la energía de la rutina matutina. Las puertas se abrían y cerraban con crujidos, los pasos golpeaban las escaleras y la cocina estaba viva con el tintineo de los platos y el aroma de los panqueques recién hechos. Estaba en mi acto de malabarismo habitual, volteando panqueques para Max, recordándole a Lily que tomara sus guantes para el clima gélido y organizando mentalmente mi horario para el día siguiente. Las noticias locales zumbaban de fondo, proporcionando una banda sonora al caos. Una mención de una tormenta de nieve que se avecinaba me llamó la atención, y rápidamente tomé nota mental de abastecerme de lo esencial después del trabajo. Todo parecía perfectamente normal, hasta que dejó de serlo. Una repentina oleada de mareos me invadió. Al principio, lo descarté como nada más que fatiga. Equilibrar las exigencias del trabajo y el hogar a menudo me dejaba sintiéndome agotada. Pero cuando Lily se quejó de un dolor de cabeza y noté que Max se frotaba las sienes, la preocupación comenzó a apoderarse de mí. Mis propias náuseas se intensificaron, y la habitación pareció inclinarse ligeramente cuando alcancé un vaso de agua. Ese momento quedó grabado en mi memoria, el sonido del vaso resbalándose de mis dedos, la sensación estremecedora de mis rodillas cediendo y el frío implacable del piso de la cocina que me recibió con una impactante firmeza. Luego, no pasó nada. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que el peligro había estado acechando silenciosamente en nuestra casa. El detector de monóxido de carbono,
El que Ahmed y yo habíamos querido comprobar durante semanas, había dejado de funcionar. El gas invisible e inodoro se había estado filtrando en la casa toda la mañana, envenenándonos lentamente. Ahmed ya se había ido a trabajar, pero Max y Lily todavía estaban arriba. Al igual que yo, estaban empezando a sentir los efectos. A pesar de su propia desorientación, Max tuvo la presencia de ánimo para actuar. Luchando por mantenerse consciente, logró agarrar su teléfono y llamar al 911. Fue ese único acto de coraje y claridad lo que nos salvó la vida. Los bomberos llegaron justo a tiempo. Más tarde me enteré de que me encontraron tirado en el frío suelo de la cocina, sin reaccionar. Arriba, Max estaba apenas consciente, desplomado en el sofá de la sala de estar donde se había tambaleado después de la llamada. Lily, frágil y pálida, se había desplomado en su dormitorio. Los bomberos trabajaron rápidamente, sacándonos de la casa y llevándonos al aire frío y fresco del exterior. Una ambulancia nos llevó rápidamente al hospital. Para mí, sin embargo, el mundo ya se había oscurecido. Mi corazón se había detenido durante 4 minutos y 37 segundos. Durante ese breve pero angustioso tiempo, estuve clínicamente muerto. Lo que no podía saber entonces era que esos minutos lo transformarían todo, mi comprensión de la vida, la muerte y lo eterno nunca volvería a ser la misma. Mientras los paramédicos luchaban desesperadamente por reanimarme, yo estaba en otro lugar. Al principio, sentí como si me hubieran liberado del peso de mi cuerpo. Flotaba sobre el caos, separada de la conmoción que me rodeaba. Podía ver mi cuerpo sin vida tendido en la camilla, los paramédicos gritando órdenes, sus rostros marcados por la urgencia y la determinación. El sonido apagado de la voz de Lily me llegó, sus súplicas resonaban en el fondo, rogando que alguien salvara a su madre. Y, sin embargo, en medio de la escena frenética, no sentí miedo. Una extraña calma me envolvió, como un abrazo reconfortante. El mundo de abajo parecía distante, casi irrelevante, como si lo estuviera observando a través de un velo. Por un momento, me quedé en ese extraño estado de paz. Luego, sin previo aviso, todo se oscureció. Esta no era una oscuridad común. No era solo la ausencia de luz, era un vacío, pesado y opresivo, como si tuviera vida propia. Sentí su peso presionándome, arrastrándome cada vez más hacia un abismo sin fin. Y entonces, de la oscuridad, surgió algo. La presencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Era inmensa, abarcaba todo, pero no aterradora. En cambio, irradiaba una innegable sensación de amor y verdad, un poder que era abrumador pero extrañamente reconfortante. Comprendí instintivamente que ese ser no era de este mundo. Era un ángel, un mensajero de algo mucho más grande de lo que podía comprender. No hablaba con palabras. En cambio, se comunicaba directamente con mi alma. Ideas, verdades y revelaciones fluían hacia mí sin esfuerzo, eludiendo las limitaciones del lenguaje. No eran solo pensamientos, eran huellas, grabadas profundamente en la esencia misma de quien era yo. Mientras seguía adentrándome en la oscuridad, me di cuenta de que no tenía miedo. El silencio a mi alrededor no estaba vacío, era completo. Era como si cada sonido, cada distracción, cada fragmento del mundo físico hubiera sido despojado, dejando solo quietud. Me sentí ingrávida, sin ataduras, como si estuviera suspendida en un vacío donde el tiempo no tenía sentido. Y entonces, lo vi, a mí misma. Me encontré mirando hacia abajo, a mi propio cuerpo, sin vida y pálido, mientras los paramédicos trabajaban con una urgencia frenética para traerme de vuelta. La escena de abajo era vívida y distante a la vez, como si yo fuera una observadora silenciosa separada del mundo físico. Mi perspectiva cambió y vi a Max y a Lily también. Max estaba despatarrado en el sofá de la sala de estar, apenas aferrándose a la conciencia, con el rostro pálido y los ojos pesados por el cansancio. Cerca, un bombero llevaba a Lily en sus brazos. Su pequeño cuerpo temblaba,
las lágrimas corrían por sus mejillas, pintando una imagen de miedo crudo y desesperación. Quería acercarme a ellos, susurrarles palabras de consuelo y asegurarles que todo estaría bien. Pero no podía. Era impotente, solo una espectadora, incapaz de intervenir. Fue una experiencia surrealista y desorientadora, ver el mundo que conocía, a la gente que amaba, desde un punto de vista desde el que no podía hacer nada para ayudar. Por primera vez, yo no era Jane la madre, Jane la esposa, ni Jane la musulmana devota. Yo era simplemente Jane, un alma, separada de los roles y las etiquetas que me habían definido a lo largo de mi vida terrenal. Era como si me hubieran despojado de toda mi identidad, dejando solo lo esencial de lo que yo realmente era. Mientras flotaba en ese extraño estado de desapego, algo empezó a cambiar. Apareció una luz en la distancia. Al principio era tenue, un brillo apenas perceptible. Pero con cada momento que pasaba, se hacía más brillante, más vibrante. No era solo luz, estaba viva, irradiaba calor y energía que parecía extenderse y envolverme. Latía con un ritmo que parecía casi un latido del corazón y me llamaba de una manera a la que no podía resistirme. Sentí que me atraía, como si una fuerza invisible me estuviera acercando. Era irresistible y quería ir hacia ella. Pero justo cuando comencé a moverme hacia la luz, la oscuridad a mi alrededor se hizo más profunda. Se volvió densa, sofocante, presionándome como un peso pesado. Era como si algo me estuviera reteniendo, anclando en mi lugar. Fue entonces cuando la vi. De las sombras, una figura comenzó a surgir. Se movía con una presencia que era a la vez dominante y reconfortante. No era humana, pero tampoco era completamente alienígena. El ser irradiaba poder y autoridad, pero también una profunda sensación de compasión que calmaba la agitación en mi interior. Instintivamente supe lo que era, un ángel. No hablaba, pero su presencia comunicaba más de lo que las palabras podrían comunicar. En un instante, comprendí. No se trataba de un encuentro casual, era un mensajero enviado por Dios para guiarme en este viaje. El conocimiento no se transmitió a través del lenguaje, sino directamente a mi alma, una comprensión profunda que pasaba por alto la necesidad de explicación. El ángel extendió su mano, y en ese momento, todo cambió. Ya no flotaba, separado de mi entorno. En cambio, me sentí como si estuviera de pie, aunque no de pie en el sentido físico. Era más como si existiera en un lugar más allá de las limitaciones del mundo físico, un espacio que desafiaba la descripción. Mientras estaba allí, la atmósfera a mi alrededor cambió. Fue como si se hubiera levantado un velo invisible y comenzaran a desplegarse escenas de mi vida. Parecían imágenes vívidas y vivas, proyectadas con una claridad asombrosa. No eran simples recuerdos, eran más tangibles, más vivos. No estaba simplemente observando mi pasado, lo estaba reviviendo, momento a momento, con asombroso detalle. Cada acción, cada decisión, cada palabra fugaz volvía a mí de golpe. Pero esto era más que una repetición. Era una revisión, un ajuste de cuentas. No se trataba solo de lo que había hecho. Se trataba de las ondas que había creado, el impacto de mis acciones en quienes me rodeaban. Cada recuerdo tenía un peso emocional, no solo el mío, sino también el de otras personas que habían sido tocadas por mis palabras, mis acciones o incluso mi silencio. Era como si estuviera viendo mi vida a través de los ojos de Dios. Por primera vez, realmente entendí el significado de todo lo que había hecho. Me vi a mí misma de niña, arrodillada junto a mi hermano menor en una noche tranquila, iluminada por la luna. Estaba temblando, asustada por las sombras oscuras que parecían extenderse infinitamente a través de nuestro pequeño dormitorio. Lo había envuelto con mis brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras, prometiéndole que no había nada que temer. En ese momento, sentí su gratitud, como un cálido resplandor que irradiaba hacia afuera. Mi pequeño acto de bondad lo había reconfortado, aliviado su miedo y lo había llenado de paz. Pero la luz de ese recuerdo pronto dio paso a otros,
menos halagadores y mucho más dolorosos. Me vi a mí misma en momentos de impaciencia, cuando había despedido a personas que buscaban mi atención o necesitaban mi amabilidad. Una escena se destacó vívidamente, un día en el trabajo en el que le grité a una compañera por algo trivial. Vi cómo se había desplomado su rostro, cómo se le habían hundido los hombros como si llevara un peso invisible. La dureza de mis palabras se había extendido a lo largo de su día, agravando luchas que ni siquiera había notado. Cada acción que había tomado, sin importar lo insignificante que hubiera parecido en ese momento, se desarrolló ante mí con una claridad sorprendente. Vi las consecuencias de largo alcance de mis decisiones, tanto buenas como malas, como piedras arrojadas a un estanque en calma, cuyas ondas se extendían más allá de mi vista. Lo que más me impactó fue cómo mis intenciones quedaron al descubierto, como si me hubieran dado vuelta el alma para examinarla. Hubo momentos en los que hice el bien, ofrecí ayuda, hice donaciones, doné tiempo. Pero la verdad detrás de esas acciones me hizo sentir humilde. A veces, no había dado por compasión genuina, sino por obligación o, peor aún, por el deseo de que me vieran como alguien amable y virtuoso. Aún más dolorosos fueron los momentos en los que, sin saberlo, lastimé a otros. Una palabra descuidada, una oportunidad perdida de consolar a alguien que lo necesitaba, esos momentos se destacaron como imperfecciones evidentes, evidencia de la frecuencia con la que había estado demasiado absorto en mi propia vida como para notar el dolor de quienes me rodeaban. A medida que avanzaba la revisión, comencé a darme cuenta de algo muy profundo: mi vida había estado profundamente arraigada en la fe y mis días estaban estructurados en torno a oraciones, rituales y devoción. Pero, como me reveló el ángel con delicadeza, gran parte de mi fe se había centrado en seguir reglas y preservar tradiciones en lugar de buscar verdaderamente a Dios. Mi estricta adherencia a ciertas prácticas a veces había alejado a otros, alejándolos de la comprensión en lugar de acercarlos a la verdad. Era una verdad dura y penetrante de afrontar, pero innegable. Cuando terminó la revisión, me paré una vez más ante el ángel. Su mirada era firme y penetrante, como si pudiera ver lo más profundo de mi corazón. Conocía mis miedos, mis dudas e incluso los secretos que había tratado de ocultarme a mí misma. Pero no había condenación en sus ojos. En cambio, sentí una expectativa tranquila, como si estuviera esperando que comprendiera algo que había pasado por alto, una verdad que lo cambiaría todo. Entonces, el ángel me mostró algo que nunca podría haber imaginado. Ante mí se extendía una vasta extensión radiante llena de innumerables almas, que brillaban como un río de luz sin fin. Algunas almas ascendían, moviéndose hacia un resplandor luminoso y radiante que llenaba el horizonte de calidez y belleza. Supe instintivamente que aquello era el cielo. Otras, sin embargo, se deslizaban hacia abajo, arrastradas por una fuerza invisible hacia un abismo sombrío. La oscuridad de abajo parecía viva, agitándose como un remolino, arrastrándolas hacia sus profundidades. No hacían falta palabras. Comprendí inmediatamente lo que estaba viendo. Estas almas no solo estaban siendo juzgadas por sus acciones, estaban siendo atraídas a sus destinos eternos en función de las verdades que habían abrazado, las decisiones que habían tomado y la condición de sus corazones. Y entonces, lo vi. No era la imagen de Jesús que había visto en libros o películas. Esto era mucho más grande, mucho más real que cualquier cosa que pudiera haber concebido. Él estaba allí, irradiando un amor tan puro, tan infinito, que sentí como si mi propio ser estuviera desnudo ante él. Su presencia no era solo luz, era la vida misma, una fuerza abrumadora que llenaba cada rincón de la existencia con verdad, calidez y un innegable sentido de pertenencia. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, fue como si el mundo se detuviera. En ese momento, un torrente de emociones se apoderó de mí: amor, admiración, indignidad y un deseo abrumador y doloroso de estar cerca de él. Quería caer a sus pies, entregar todo lo que era a ese amor que sobrepasaba todo entendimiento. Jesús no habló con palabras, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia habló directamente a mi alma, comunicándome verdades más profundas que las que el lenguaje podía transmitir.
Entonces comprendí lo que no había logrado ver en toda mi vida: Él siempre había estado allí. Incluso en los momentos en que me sentía perdida o sola, incluso en los momentos en que pensaba que estaba siguiendo el camino correcto pero me había extraviado, Él me había estado guiando silenciosamente. A través de su mirada, me mostró cómo había obrado en mi vida, a través de la bondad de extraños, la sabiduría de seres queridos e incluso las pruebas que había enfrentado. Cada momento, cada experiencia había sido su manera de guiarme hacia la verdad. Pero yo había estado ciega, aferrándome a mi propia comprensión y a la comodidad de las tradiciones que creía que me salvarían. En su presencia, todos mis conceptos erróneos sobre él se desvanecieron. Él no era solo un profeta o un maestro sabio. Era Dios mismo, la fuente de toda verdad, amor y vida. Y por primera vez, lo vi como realmente era. El ángel hizo un gesto elegante, y en un instante, me sumergí en visiones vívidas, breves pero profundas visiones del cielo y el infierno. El cielo era indescriptible, un reino de perfecta armonía y alegría, donde cada alma irradiaba una profunda conexión con Dios. No era solo hermoso, era una sinfonía de paz que trascendía las palabras. En contraste, el infierno no se parecía en nada al abismo ardiente que había imaginado. Era mucho más inquietante, un reino de completa separación de Dios. El vacío allí era tan profundo, tan sofocante, que parecía un peso interminable y aplastante que oprimía el alma. Estas revelaciones no solo me abrieron los ojos, sino que me transformaron. Me di cuenta con una claridad sorprendente de que las decisiones que tomamos en esta vida repercuten en la eternidad y no solo determinan nuestro destino, sino también la vida de las personas con las que tenemos contacto. La presencia del ángel se hizo aún más intensa, como si me estuviera instando a comprender plenamente el peso de lo que estaba presenciando. Una profunda convicción surgió dentro de mí, acompañada de un deseo abrumador de arreglar las cosas. Sentí la urgencia de vivir de una manera que reflejara las profundas verdades que se desplegaban ante mí. Sin embargo, incluso en ese momento de comprensión, me envolvió un amor tan inmenso, tan inquebrantable, que me hizo llorar. A pesar de mis defectos y fracasos, no me habían abandonado. Me amaban y la redención todavía estaba a mi alcance. Esta comprensión me llenó de una inquebrantable sensación de esperanza. El ángel estaba de pie frente a mí, majestuoso y silencioso, exudando una orden tácita como si me estuviera preparando para lo que me esperaba. Las visiones que había experimentado, el movimiento de las almas hacia la luz o la oscuridad, la presencia abrumadora de Jesús, parecían el comienzo de algo aún más grande. Mi corazón, si es que algo así podía existir en ese lugar, se sentía pesado por la anticipación y sin peso ante la presencia de Dios. Sentí que estaba de pie en el borde mismo de la eternidad. Una vez más, el ángel hizo un gesto y me encontré rodeado por una vasta extensión que desafiaba toda descripción. El tiempo y el espacio se fundieron en la irrelevancia mientras yo estaba de pie, o tal vez simplemente existía, en un lugar donde la eternidad parecía tangible. Ante mí se extendían las puertas de la eternidad, luminosas y vivas. La luz que había más allá no era simplemente brillante, latía con una energía viva, una fusión de amor, verdad y belleza infinita. Era como si la esencia de toda la magnificencia de la creación se hubiera destilado en esa fuente radiante. Sin embargo, no podía avanzar hacia ella, todavía no. La presencia del ángel me detenía, una indicación silenciosa de que no estaba listo. En cambio, el ángel dirigió mi atención hacia una escena más oscura y fría. Era desolador, un lugar cargado de desesperación que atravesaba mi alma. Allí vi innumerables almas, vagando sin rumbo en un estado de separación de Dios. No gritaban ni se retorcían de tormento como alguna vez imaginé que sería el infierno. Su angustia era silenciosa pero profundamente palpable. Era la agonía del aislamiento completo, la ausencia de esperanza y el peso aplastante de darse cuenta de que habían elegido este destino al rechazar a Dios. Quería apartar la mirada, escapar de su dolor, pero algo me retenía allí. Tenía que verlo, sentirlo, comprender sus profundidades.
La voz del ángel resonó dentro de mí, aunque habló sin palabras, esto es lo que significa estar separado de Dios. Esta es la consecuencia de elegir el orgullo en lugar de la rendición, de abrazar las mentiras en lugar de la verdad. El peso de estas palabras era casi insoportable. Quería gritar, suplicar por su liberación, pero sabía que estaba más allá de mi poder. Sus decisiones eran definitivas, y comprender esa verdad me hirió profundamente. El infierno no era un lugar al que Dios enviaba a las personas por ira, era un estado de existencia que elegían al rechazar su amor y su verdad. Esta comprensión me dejó conmocionada hasta lo más profundo, pero también me llenó de un renovado sentido de propósito. Lo que había visto no era solo una advertencia, era un llamado a vivir de manera diferente, a elegir el amor, la verdad y la entrega en lugar del atractivo fugaz del orgullo y el engaño. Como si sintiera los límites de lo que podía soportar, el ángel me hizo volver hacia la luz. Esta vez, no fue solo una visión, fue una atracción, un llamado que despertó algo profundo dentro de mí. La luz se sentía viva, llamándome a casa con una intensidad que trascendía las palabras. Y entonces lo vi de nuevo, a Jesús. Su presencia era abrumadora, pero de una manera completamente diferente a la anterior. Si las almas en la oscuridad estaban consumidas por la desesperación, las almas cerca de él estaban bañadas por un amor, una alegría y una paz que lo abarcaban todo. Estas emociones no eran pasajeras, eran infinitas, ilimitadas y puras. Estar cerca de él era como entrar en el abrazo más cálido que jamás había conocido. Era como si cada herida, cada miedo, cada duda que había llevado fuera lavada suave pero completamente. Cuando él me miró, no fue solo una mirada, fue una mirada que atravesó los rincones más profundos de mi alma, los lugares que había escondido incluso de mí misma. Sin embargo, en sus ojos, no había condenación ni juicio. Había solo comprensión y amor profundos, un amor tan completo que me desenredó de la mejor manera posible. Caí de rodillas, no por obligación, sino por un deseo abrumador de rendirme. En su presencia, el orgullo y la pretensión se disolvieron. Me sentí completamente expuesta, pero completamente segura. Estaba deshecha, pero hecha completa de maneras que no había creído que fueran posibles. Él no habló con palabras, pero su mensaje resonó dentro de mí, más claro que cualquier voz que hubiera escuchado jamás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí y yo te daré descanso. Esas palabras, tan familiares de las Escrituras, ahora tenían un peso que nunca antes había comprendido. No eran meras frases para recitar, eran la realidad misma. Jesús no era solo un maestro o un guía. Era la fuente de toda vida, el puente que salvaba la brecha infinita entre la humanidad y Dios. El ángel hizo un gesto de nuevo y la visión se amplió. Vi el cielo, no solo su belleza física, aunque eso fuera indescriptible, sino su esencia. El cielo no era simplemente un lugar, era un estado del ser, una unión perfecta y eterna con Dios. Todas las almas allí irradiaban su luz, su alegría era incontenible, su paz se desbordaba como un río sin límites. Los vi adorar, no por deber o miedo, sino con amor puro y sin restricciones. Era como si hubieran encontrado el propósito mismo de su existencia, y ese propósito era glorificar a aquel que los había creado. La gratitud brotaba de ellos como una canción que llenaba cada rincón del cielo, su alegría era tan radiante que era casi tangible. Sin embargo, incluso en medio de esta belleza indescriptible, sentí un cambio. A pesar de la abrumadora atracción del cielo, me di cuenta de que no estaba destinada a quedarme. El ángel se volvió hacia mí, su presencia firme pero solemne, mientras sentía el peso de una decisión que me oprimía. Se me dio una opción: permanecer en la paz eterna del cielo o regresar a la tierra y compartir lo que se me había mostrado. La idea de dejar este lugar, de dejar a Jesús, era casi insoportable. Todo en mí anhelaba quedarme, escapar del dolor y las luchas del mundo. Sin embargo, mientras el ángel permanecía en silencio a mi lado, supe en el fondo lo que tenía que hacer. Mis pensamientos se dirigieron a aquellos a quienes amaba, mi familia, Max, Lily y Ahmed.
Pensé en todas las personas que todavía buscaban la verdad, atrapadas en la oscuridad o cegadas por la incomprensión. Me di cuenta de que esta experiencia no era solo para mí. Era un regalo, una revelación que me habían confiado no para que la guardara, sino para que la compartiera. Aunque me dolía el corazón al pensar en dejar el cielo, un sentido de propósito comenzó a crecer dentro de mí. No podía quedarme, todavía no. El ángel no me obligó, no me dijo qué hacer. Simplemente esperó, su presencia inquebrantable, mientras yo luchaba con la elección. Finalmente, con un corazón apesadumbrado pero lleno de determinación, tomé mi decisión. Volvería. Llevaría esta verdad conmigo, no como una carga, sino como un regalo para aquellos que todavía buscaban la luz en las sombras. Tomé mi decisión, y con ella vino una tranquila seguridad, estaba recorriendo el camino que debía recorrer. En el momento en que tomé mi decisión, todo empezó a cambiar. La luz radiante que me había envuelto empezó a atenuarse, la presencia del ángel se hizo más tenue y sentí un suave tirón, como si unas manos invisibles me estuvieran guiando de vuelta. No me daba miedo, era una sensación de paz, como si me acunara una corriente cálida mientras regresaba al mundo que había dejado atrás. Lo último que vi antes de que la luz se apagara por completo fue a Jesús. Su mirada se detuvo, llena de amor y una promesa tácita: siempre estaré contigo. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo. El brillo agudo y estéril de las luces fluorescentes del hospital reemplazó el resplandor celestial que acababa de dejar. Me dolía el pecho por las compresiones de los paramédicos y mi mente daba vueltas con el desconcertante choque entre los dos mundos que acababa de atravesar. Pero estaba viva. Cuando mi entorno se hizo más claro, vi a mi familia. Max y Lily estaban de pie junto a mi cama, con lágrimas corriendo por sus rostros, sus expresiones una mezcla de alivio e incredulidad. Ahmed se sentó a mi lado, apretando mi mano con fuerza como si tuviera miedo de soltarla, sus nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Traté de hablar, de ofrecerle algo de consuelo, pero no me salieron las palabras. En cambio, apreté la mano de Ahmed y cerré los ojos. Aunque estaba agradecida de estar viva, me sentía profundamente alterada. Había regresado, pero ya no era la misma. Los días que siguieron fueron una neblina de recuperación y reflexión. Mi cuerpo luchaba por sanar, pero mi alma se había transformado para siempre. Los recuerdos de las visiones persistían vívidamente, y sabía que no podía guardármelos para mí. Sin embargo, también entendía la enormidad de lo que había experimentado. Compartirlo no sería fácil, y no vendría sin resistencia. El mundo al que regresé no había cambiado, sus rutinas, su caos, su dolor, pero yo no era la misma. El peso de la misión que había aceptado me resultaba estimulante y abrumador a la vez. Me habían confiado un mensaje y ahora dependía de mí encontrar una manera de compartirlo. Cuando comencé a hablar de lo que había sucedido, las reacciones fueron muy diferentes a las que esperaba. Mi familia, la gente que creía que me conocía mejor, recibió mis palabras con incertidumbre, preocupación e incredulidad. Ahmed fue el primero en expresar lo que los demás parecían estar ocultando. Jane, comenzó con cuidado, su voz teñida de preocupación. Has pasado por algo traumático. Los médicos dijeron que la falta de oxígeno podría haber causado algunas alucinaciones. Tal vez eso fue lo que pasó. Sus palabras me impactaron profundamente, sus filos cortantes cortaron la frágil esperanza que había albergado. Pero no podía culparlo. ¿Cómo podía esperar que él, o cualquier otra persona, creyera lo que incluso yo estaba luchando por comprender por completo? Las reacciones de Max y Lily fueron más sutiles, pero su incomodidad era evidente. Lily, siempre tan sensible, evitaba mi mirada cada vez que intentaba explicarle. Su silencio era un escudo, una forma de protegerse de enfrentarse a lo que no podía entender. Max, por otro lado, parecía estar lleno de ira. Evitaba la confrontación directa, pero tenía una energía que hacía que el aire entre nosotros fuera pesado.
Su duda era dolorosa, pero también trajo claridad. Me di cuenta de que no era solo una historia para contar, era una verdad para vivir. Ya sea que me creyeran o no, me habían dado algo sagrado. La misión no consistía en convencer a los demás, se trataba de encarnar el mensaje, de dejar que la transformación en mí se volviera innegable. A pesar de la lucha, me aferré a la promesa que había visto en los ojos de Jesús. Su amor había sido inquebrantable y su presencia constante. Cualesquiera que fueran las dudas o los desafíos que me esperaban, sabía una cosa con certeza, había regresado por una razón, y ese propósito me guiaría hacia adelante. La incomodidad de Max se hizo más evidente con cada intento que hice de compartir mi experiencia. O cambiaba de tema abruptamente o salía de la habitación, como si mis palabras fueran demasiado para él. Era como si la sola idea de lo que había visto lo inquietara a un nivel que no podía articular. Traté, una y otra vez, de explicarle lo real que había sido, que no era una alucinación, ni un sueño febril. Era vívido, más nítido y más verdadero que cualquier cosa que hubiera conocido. Sin embargo, sin importar cuán apasionadamente lo describiera, mis palabras parecían disolverse en el aire, sin ser reconocidas ni aceptadas. Ahmed, siempre el pensador pragmático, luchó aún más. Su necesidad de evidencia concreta, de explicaciones basadas en la lógica y la ciencia, se convirtió en un muro entre nosotros. Los niños, todavía lidiando con el trauma de casi perderme, estaban en silencio, sus emociones envueltas fuertemente en confusión y miedo. El peso de su incredulidad me oprimía fuertemente, y me sentía aislada de una manera que nunca antes había experimentado. Incluso más allá de mi familia, las reacciones no fueron más amables. Cuando me confié a unos cuantos amigos de confianza, con la esperanza de que abordaran mi historia con una mente abierta, encontré las mismas barreras. Algunos asintieron educadamente, murmurando vagas palabras de aliento, solo para desviar la conversación lo más rápido que pudieron. Otros fueron más directos en su desdén, su escepticismo apenas disimulado. Una de mis amigas más cercanas, Sara, no se anduvo con rodeos. Jane, dijo con cuidado, su tono era una mezcla de preocupación y condescendencia, sé que estás tratando de darle sentido a lo que sucedió, pero tal vez sea mejor que te concentres en tu recuperación. Pensar demasiado en esto puede no ser saludable. Sus palabras me dolieron, no porque dudara de mi experiencia, sino porque podía ver la distancia que crecía entre nosotros. Quería gritar, sacudirlos a todos, hacerles entender. Pero no lo hice. En cambio, me refugié más en mí misma. Con cada rechazo, sentí que los bordes de mi determinación se deshilachaban. Por un momento me pregunté si tenían razón. ¿Sería más fácil permanecer en silencio, dejar todo atrás, fingir que nada había cambiado? Tal vez. Pero no podía. El recuerdo de la mirada de Jesús, del ángel, de las innumerables almas que había visto, estaba grabado en mi ser. Era tan parte de mí como mi propio latido. Ningún escepticismo podía borrarlo. Entonces, lentamente, algo cambió. Una noche, mientras estaba sentada sola en la sala de estar, perdida en el torbellino de mis pensamientos, Lily entró en la habitación. Dudó un momento antes de sentarse a mi lado en el sofá. Durante un largo rato, no dijo nada, con la mirada fija en sus manos que se movían nerviosamente en su regazo. Por último, con una voz tan suave que era casi un susurro, preguntó, «Mamá, ¿cómo fue verlo?» Su pregunta quedó flotando en el aire, frágil y llena de esperanza. Mi corazón se hinchó con una mezcla de alivio y gratitud. Lily no me estaba despidiendo, quería entender. Me volví hacia ella, con lágrimas en los ojos, y comencé a contarle todo. Le describí el amor abrumador que irradiaba Jesús, la forma en que su presencia había llenado los vacíos más profundos de mi alma. Hablé de la paz, la luz y la verdad que había encontrado. Lily escuchó atentamente, sus ojos muy abiertos brillaban mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de susurrar, «No sé si lo entiendo todo, pero te creo, mamá».
Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu cansado. En ese momento, sentí el primer rayo de esperanza desde mi regreso. Si Lily podía creerme, tal vez otros también pudieran hacerlo. Alentada por su fe, comencé a compartir mi historia con más personas. Empecé de a poco, hablando en grupos de la iglesia y reuniones de la comunidad local. Al principio, las respuestas fueron variadas. Algunos escuchaban con lágrimas en los ojos, conmovidos por lo que escuchaban. Otros permanecieron escépticos, con los brazos cruzados y el rostro en guardia. Pero no dejé que las dudas me detuvieran. El mensaje no era para todos, era para quienes lo necesitaban, para quienes estaban listos para escuchar. Con el tiempo, las ondas de mi historia comenzaron a propagarse. Personas que habían estado luchando con su fe se acercaron a mí, compartiendo sus propias dudas y temores. Algunos me dijeron que escuchar mi testimonio había reavivado su fe en Dios, mientras que otros dijeron que les había dado el coraje para comenzar su búsqueda de la verdad. Conocí a personas que se tambaleaban al borde de la desesperación, que me dijeron que mi historia los había hecho volver, les había dado esperanza cuando no la tenían. Cada encuentro, cada momento compartido de conexión, reafirmó mi propósito. Entonces me di cuenta de que mi misión no era convencer a todos. Era ser un vehículo para la verdad que había presenciado. Y por cada alma tocada por mi testimonio, encontré la fuerza para seguir adelante. El camino por delante todavía era incierto, pero lo recorrí con fe, llevando al mundo la luz que había visto. En casa, la atmósfera fue cambiando poco a poco de manera profunda. Lily, que antes estaba satisfecha con la sencillez de sus creencias, empezó a hacer preguntas más profundas y reflexivas sobre la fe, sobre Dios y sobre la esencia de la creencia genuina. Observé con asombro cómo se aventuraba a explorar su espiritualidad con una apertura que nunca antes había visto en ella. Empezó a asistir a estudios bíblicos, a entablar conversaciones reflexivas no solo conmigo, sino también con otras personas, buscando comprensión por todos los medios posibles. Era como si una chispa se hubiera encendido en su corazón, impulsándola a descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Incluso Ahmed, que al principio se había mostrado escéptico y resistente, empezó a cambiar. Su mentalidad racional, que antes había descartado mi experiencia como una mera fantasía, empezó a suavizarse. Pude ver el conflicto interno dentro de él, los cambios sutiles en su perspectiva, mientras luchaba por reconciliar sus creencias con las nuevas experiencias que se desarrollaban ante él. Poco a poco, se unió a nosotros para las oraciones familiares, algo que no había hecho en años. El acto me pareció significativo, como si simbolizara un pequeño pero significativo paso hacia una conexión más profunda. Y, como si eso no fuera suficiente, incluso expresó interés en leer algunos de los libros que yo había estado estudiando, intrigado por los conceptos y verdades que contenían. Nuestro hogar se había transformado en un santuario de conversación, un lugar seguro donde se podía explorar la fe sin temor a ser juzgado, un espacio donde se podía buscar la verdad con sinceridad. No pasó mucho tiempo antes de que amigos y vecinos, atraídos por su propia curiosidad o deseo de conexión, comenzaran a visitarnos con más frecuencia. Lo que había comenzado como charlas informales tomando café rápidamente se convirtió en discusiones profundas sobre la fe, la eternidad y el significado de la vida. Los intercambios que llenaron nuestro hogar estaban llenos de preguntas, revelaciones y momentos compartidos de vulnerabilidad. Fue increíble presenciar cómo mi experiencia personal, una vez una fuente de aislamiento y duda, ahora estaba sirviendo como un puente, uniendo a personas que de otra manera nunca se habrían cruzado. Parecía que los muros que alguna vez nos habían separado se estaban desmoronando lentamente, dejando espacio para un sentido más profundo de pertenencia y comprensión. Por supuesto, el viaje no estuvo exento de desafíos. Todavía hubo momentos en los que la duda se coló, cuando me pregunté si estaba haciendo lo suficiente o si realmente estaba siguiendo la voluntad de Dios. Esos momentos de incertidumbre eran difíciles de superar, pero también eran inevitables. Pero cada vez que esas dudas salían a la superficie, me recordaba a mí misma la luz que había visto,
el amor abrumador que me había abrazado y la misión que me habían confiado. En el fondo, sabía que se me había dado un propósito que iba mucho más allá de mis propios miedos y limitaciones, y ese conocimiento me ayudó a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía poco claro. Mirando hacia atrás ahora, es casi difícil creer cuánto ha cambiado desde ese momento crucial. La transformación que he experimentado ha sido nada menos que milagrosa. Mi viaje ha sido todo menos fácil, lleno de luchas y dudas, pero ha valido la pena cada desafío. A lo largo de todo, he sido testigo de vidas transformadas, relaciones sanadas, corazones abiertos a la verdad de Dios y almas que encontraron paz donde antes había inquietud. En esos momentos en los que vi a otros abrazar lo que yo había descubierto, llegué a comprender que mi llamado no era solo compartir la historia de lo que me sucedió. Era vivir esa historia, encarnar el amor, la gracia y la verdad que Jesús me mostró, y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia Él. Esta vida que ahora llevo, esta misión a la que he sido llamado, es algo que no cambiaría por nada. La experiencia de volver a la vida, de caminar entre los vivos después de haber estado inmersa en la eternidad, es algo que ocupa mis pensamientos todos los días. Es imposible no hacerlo. La persona que una vez fui, Jane, la que estaba atrapada en el ajetreo de la vida, la que vivía en rutinas predecibles, ya no es la persona que soy. En su lugar hay alguien que sabe, sin la menor duda, que este mundo no es el fin. Ya no soy solo una madre, una esposa o una vecina. Soy un alma, una hija amada de Dios, y mi vida ahora gira en torno a vivir esa verdad en cada momento, compartiéndola con todos los que encuentro. Lo que experimenté durante esos momentos en que estaba clínicamente muerta ha alterado fundamentalmente la forma en que veo el mundo. Antes de eso, estaba consumida por las exigencias de la vida cotidiana, la rutina, las apariencias y hacer lo que pensaba que era suficientemente bueno. Era devota a mi manera, pero mi fe era, a veces, superficial. Se trataba más de seguir reglas y tradiciones que de conectar verdaderamente con Dios en un nivel profundo y personal. Ahora todo ha cambiado. Veo la vida a través de una nueva perspectiva, una que reconoce la profunda importancia del amor, el tipo de amor que es sacrificatorio, transformador e inquebrantable. He llegado a comprender que una verdadera relación con Jesús va mucho más allá de las prácticas ritualistas, se trata de conocerlo, amarlo y dejar que ese amor fluya en cada aspecto de mi vida. En el pasado, me habría preocupado por cosas que ahora parecen insignificantes, dinero, éxito, reputación. Ninguna de estas cosas importa en el gran esquema de la eternidad. Lo que realmente importa es cómo amamos a Dios, cómo amamos a los demás y si hemos aceptado la verdad de quién es Jesús. Estos ya no son conceptos abstractos para mí, son la base misma de todo lo que hago. Sin embargo, conocer la verdad es solo el comienzo. He aprendido que no es suficiente mantener esta experiencia cerca de mi corazón, dejar que me consuele en los momentos de tranquilidad. He sido llamado a la acción. Se me ha confiado un mensaje, una historia, y es mi responsabilidad compartirla con tantas personas como pueda, para ayudarlas a ver lo que yo he visto y experimentar lo que yo he sentido. Esta es mi misión, mi llamado, y lo seguiré con cada respiro que tenga. El ángel no me lo dijo explícitamente, pero en lo más profundo de mí, pude sentir la verdad con cada fibra de mi ser en el momento en que tomé la decisión de regresar. Mi vida ya no es solo mía. Se ha convertido en un vehículo, un conducto para el poderoso mensaje que se me ha confiado. Este mensaje, sin embargo, no siempre es fácil de compartir. No es algo que la gente reciba con agrado o busque escuchar. Hablar sobre la eternidad, sobre el cielo y el infierno, sobre la innegable realidad de Jesús, estos temas a menudo hacen que las personas se sientan incómodas. Las obligan a enfrentar preguntas difíciles, que a menudo se evitan, y despiertan sentimientos que tal vez no estén listas para enfrentar. Sin embargo, he llegado a aprender que incluso la grieta más pequeña en el corazón de alguien puede crear espacio para el cambio. Una sola conversación, una simple palabra de aliento o un breve momento de vulnerabilidad, estas son las semillas que me esfuerzo por plantar todos los días.
Puede que nunca sea testigo de los frutos inmediatos de mis esfuerzos, pero confío en que Dios está trabajando detrás de escena de maneras que no puedo comprender por completo. Su tiempo, sus métodos, están más allá de mí. Simplemente tengo que ser fiel en la siembra de las semillas. Uno de los aspectos más difíciles de compartir mi historia es la dura advertencia que conlleva. Lo que presencié en ese lugar oscuro y sombrío, lo que solo puedo describir como una forma de infierno, no era la imagen tradicional de fuego y azufre. No, era algo mucho peor. Era un vacío abrumador, una profunda separación de Dios y el tormento insoportable de saber que no tenía por qué ser así. No comparto esto para asustar a la gente, pero no puedo ignorar su realidad. Es real y es algo que la gente necesita entender, nuestras decisiones importan. Cada decisión que tomamos tiene un significado eterno. Dios no quiere que nadie termine en ese lugar, pero no nos obliga a elegirlo a Él. Esa es una decisión que debemos tomar libremente. Es una elección, una que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer por su cuenta. Al compartir este mensaje, noto un cambio en los demás. Lo veo en sus ojos, algo cambia. Hay una suavización en sus expresiones, a medida que comienzan a darse cuenta de que la vida que han estado viviendo, la forma en que han abordado la fe, tal vez no sea suficiente. No se trata de culpa o miedo. Se trata de mostrarles la belleza de una vida llena del amor de Dios, la alegría de una relación con el que trasciende todo lo demás. En varias ocasiones, se me han acercado personas después de escuchar mi historia, con lágrimas en los ojos, diciendo que sintieron algo que no podían explicar. No soy yo, es Dios obrando a través de mí, y es la experiencia más humilde e inspiradora que jamás podría imaginar. Es un recordatorio de que mi historia, mi viaje, no es solo para mí. Está destinado a tocar vidas, conmover corazones y guiar a otros hacia Él. Mi familia ha desempeñado un papel irreemplazable en esta transformación, y estoy profundamente agradecida por la forma en que han aceptado este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lily, que antes era escéptica y vacilante, se ha convertido en una de mis mayores seguidoras. Ella ha encontrado su propia fe a través de este viaje, y verla crecer en su relación con Dios ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Max, aunque más lento en cambiar de actitud, ha comenzado a hacer preguntas que me indican que está empezando a preguntarse si hay más en la vida de lo que alguna vez creyó. Está empezando a ver que hay una profundidad en la existencia que va más allá de la superficie. Ahmed también se ha transformado de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Su naturaleza práctica, su dependencia de la lógica, solían actuar como barreras para la fe, pero ahora se han convertido en herramientas para una comprensión más profunda. Hace preguntas reflexivas y profundas, y aunque todavía está en su viaje, puedo ver el destello de luz que comienza a brillar en su corazón. Nuestro matrimonio, que antes se centraba únicamente en las rutinas cotidianas de la vida, ha florecido en una asociación arraigada en la fe. Oramos juntos, hablamos abiertamente de Dios y soñamos con cómo podemos servirle como familia. Nuestro hogar, que antes era un simple refugio, se ha convertido ahora en un santuario, un lugar donde otros se sienten seguros para abrirse y compartir sus dudas, miedos y dificultades. No es raro que alguien llame a nuestra puerta en busca de consejo, alguien que lo escuche o simplemente un momento de conexión. Nunca sé exactamente qué decir cuando alguien acude a mí en busca de ayuda, pero he aprendido a confiar en que Dios me dará las palabras. La mayoría de las veces, no se trata de tener la respuesta perfecta. Se trata de estar presente, escuchar de verdad y mostrar a los demás el amor que he recibido tan libremente. Me he dado cuenta de que, a veces, lo más poderoso que podemos ofrecer no es una solución o una respuesta, sino simplemente nuestra voluntad de caminar junto a ellos, compartir su dolor y reflejar el amor de Cristo en cada conversación. Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en mi vida, me invade una sensación de profunda gratitud que es difícil de expresar. La experiencia que recibí, este regalo extraordinario que cambió mi vida, no fue algo que me gané ni merecí. Me llegó libremente, sin ningún mérito de mi parte, y ha transformado cada aspecto de quien soy.
No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero una cosa que sí sé es que dedicaré cada momento de ella a vivir la misión que me han confiado. Si hay un mensaje que quiero que la gente se lleve de mi historia, es este: eres amado, verdadera, profunda, incondicional y eternamente, por un Dios que no desea nada más que lo conozcas de verdad. Este mensaje no tiene que ver con la religión ni con seguir un conjunto de reglas. Tiene que ver con las relaciones, con renunciar a tu orgullo, tus miedos y tus dudas, y permitir que Dios llene los espacios vacíos de tu corazón. Yo no soy el héroe de esta historia. No tengo todas las respuestas y, sin duda, no tengo el poder de salvar a nadie. Ese no es mi papel. Ese es el de Jesús. Mi papel es mucho más sencillo. Es señalar a la gente hacia Él, compartir las cosas que he visto y sentido, y confiar en que Él hará el resto. Todos los días, rezo para que Él me use de la manera que crea conveniente. Y cada día me siento humilde y asombrada por las formas en que Él responde a esas oraciones. Si mi historia te ha conmovido, si te ha hecho detenerte y reflexionar sobre tu propia vida, entonces te animo a dar el siguiente paso. Búscalo. Haz las preguntas difíciles. Abre tu corazón a la posibilidad de que en esta vida hay más de lo que ves con tus ojos. No necesitas tenerlo todo resuelto y ciertamente, no necesitas ser perfecta. Solo necesitas comenzar. Dios te encontrará justo donde estás, tal como me encontró a mí, y te guiará hacia un amor y una verdad que te cambiarán de maneras que nunca imaginaste posibles. Este viaje no es uno que tengas que recorrer solo. Dios está esperando para guiarte en cada paso del camino. Solo da ese primer paso y confía en que Él estará contigo.